Rusia pierde 10 kilómetros en una semana. Desvía la mirada de las aldeas en llamas de Donbass, de las calles bombardeadas de Kharkiv. Concéntrate en el sur. Momentos silenciosos pero decisivos para el destino de la guerra se están desarrollando en las estepas de Zaporilla. La mayor operación de retirada del ejército ruso en el frente sur tuvo lugar en los últimos días. Esto ha pasado a los anales como el mayor logro territorial de Ucrania en tan poco tiempo desde junio de 2023. El momento fue perfecto. Desgastado por meses de ataques constantes, el ejército ruso ya no pudo resistir y se vio obligado a abandonar sus posiciones. Entraremos en todos los detalles de este éxito único en breve. Pero primero, veamos la declaración de victoria realizada por Vladislav Voloshin, portavoz de las Fuerzas de Defensa del Sur de Ucrania. Repelimos los intentos de las fuerzas rusas de avanzar hacia la región de Dnipro, realizando contraataques exitosos y operaciones ofensivas en el sector de Oleksandrivka. La situación era difícil en la dirección de Oleksandrivka, ubicada en la frontera de las regiones de Donetsk, Dnipropetrovsk y Zaporilla, pero nuestras tropas destruyeron al enemigo y evitaron que avanzaran hacia la región de Dnipropetrovsk y la aldea de Pokrovske. Continuamos nuestros contraataques y asaltos allí. Así que el enemigo se encuentra actualmente en una situación difícil, pero no detiene sus actividades, concluyó agregando. Hemos logrado éxitos significativos y varias unidades rusas han perdido su capacidad de combate y su capacidad para realizar operaciones ofensivas. Las unidades blindadas ucranianas crearon un nuevo impulso que enterró en la historia el intenso avance ruso. La noticia real que hizo exclamar victoria a Zelensky llegó desde la región de Zaporilla. El ejército ruso se vio obligado a retirarse de aproximadamente 10 kilómetros de territorio que había ocupado en 60 días en la dirección Zaporilla-Dnipro en 168 horas. Interesante, ¿verdad? Sin embargo, esta operación no se limitó a una línea de 10 kilómetros de profundidad dibujada en el suelo. Nos enfrentamos a un proceso que desencadenó la mayor retirada del ejército ruso en el frente sur y creó profundas grietas en su estructura de mando. Las fuerzas de defensa ucranianas avanzaron a lo largo de los ríos Julia y Pole y Yanchur, liberando más de 10 asentamientos de la ocupación. Cada una de estas aldeas era un punto crítico utilizado por el ejército ruso como puesto avanzado y para presionar constantemente las líneas de defensa ucranianas. Ante esta presión, las fuerzas rusas se vieron obligadas a retirarse a la orilla oriental del río Dnipro. Fue casi como una batalla de ajedrez sobre el terreno. El ejército ucraniano desplegó sus unidades más especiales y de élite en la región para lograr un éxito sorprendente e inesperado. En el centro de esta operación estuvo el 225 Regimiento de Asalto Separado de Ucrania, que desempeñó un papel fundamental en los enfrentamientos cerca de Ulia y Pole. Los equipos de asalto del regimiento despejaron las posiciones rusas en 2 aldeas cerca de Ulia y Pole. Además, estos equipos especiales neutralizaron a 40 soldados rusos en un solo día. Sin embargo, lo realmente digno de mención fue el enfrentamiento a corta distancia en la aldea de Staromayorsk. Los combatientes del 225 regimiento penetraron en las posiciones rusas y tomaron un gran número de prisioneros. Transportaron a estos prisioneros vivos, los registraron y los evacuaron a zonas seguras. Las imágenes mostraron que los soldados ucranianos, actuando de acuerdo con los convenios de Ginebra, optaron por perdonar la vida al personal ruso que se rindió. La estrecha coordinación entre el grupo de ataque Cisne Negro dentro de la estructura del regimiento, los pilotos de UAV y los grupos de asalto de infantería fue el factor clave que determinó el éxito de las operaciones. En las áreas donde se descubrió que las posiciones rusas tenían una protección inadecuada de guerra electrónica, los UAV llevaron a cabo ataques preliminares y crearon corredores de aproximación seguros para las unidades de infantería. Esta táctica permitió a los grupos de asalto ucranianos alcanzar las posiciones rusas con casi ninguna pérdida. Esta operación fue uno de los elementos clave que permitió a Kiev hacer retroceder a las tropas rusas 10 kilómetros desde Zaporilla. Sin embargo, esta operación por sí sola no fue suficiente para lograr tal retirada en la región. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas ucranianas continuaron sus operaciones en Zaporilla sin disminuir la velocidad. El 475 Regimiento de Asalto Independiente de Ucrania llevó a cabo un ataque preciso y sensible a las condiciones climáticas, aprovechando la inteligencia precisa. Este regimiento fue particularmente notable por su uso intensivo de UAV controlados por fibra óptica. Esta tecnología permitió controlar los UAV incluso en entornos de guerra electrónica,
lo que permitió crear áreas de impacto en trincheras de 4 a 5 kilómetros de profundidad. En otras palabras, todo estaba listo para lograr una victoria. Por lo tanto, la operación comenzó. Primero, se atacaron los camiones que suministraban recursos militares y de primera línea al ejército ruso en Zaporilla. Este convoy de vehículos fue destruido por ataques aéreos antes de que pudiera llegar a las fuerzas rusas. Luego, la operación pasó a tierra. Los soldados rusos que se habían atrincherado en áreas boscosas fueron expulsados de sus trincheras subterráneas por los soldados del 475 O Regimiento. Al completar la operación, estas tropas recuperaron muchas posiciones clave de las fuerzas rusas que se estaban preparando para un avance sobre Zaporilla, asegurando la línea Orihiv-Zaporilla. Esto significó la pérdida de posiciones avanzadas que formaban la base de la ofensiva a gran escala planeada por el mando ruso para el verano de 2025. Mientras tanto, el 33 TER, regimiento de asalto separado que operaba en la misma zona, despejó a las fuerzas de ocupación rusas de Lobkove el 11 de febrero de 2025. En esta operación se llevó a cabo una operación de infantería apoyada por UAV contra soldados rusos que se habían infiltrado en la aldea y se habían establecido en edificios residenciales. La experiencia del regimiento en tácticas de combate urbano se aplicó de manera efectiva en operaciones de despeje de edificios y combate en espacios cerrados. Las unidades aerotransportadas también desempeñaron un papel destacado en esta contraofensiva. Las 88 y 95 brigadas aerotransportadas fueron redesplegadas desde el sector de Pokrovsk y se unieron a la línea ofensiva al este de Zaporilla. Ambas brigadas son unidades del 7 Cuerpo de Asalto Aéreo. La 88 Brigada fue efectiva en operaciones a lo largo de la línea Salisnichne-Novodanilivka. La 95 Brigada apoyó el avance en la orilla oriental del río Juliáipole. Los vehículos blindados ligeros y la alta movilidad de estas unidades de élite fueron ideales para explotar las brechas en las líneas defensivas rusas. La presencia de unidades aerotransportadas añadió profundidad operativa a la contraofensiva de Ucrania y dificultó la toma de contramedidas por parte del mando ruso. Todos estos pasos efectivos se convirtieron en el segundo factor clave para hacer retroceder a las fuerzas rusas en la región aproximadamente 10 kilómetros hasta la orilla oriental del Dnipro. Sin embargo, estas operaciones terrestres que sacudieron a las fuerzas rusas en Zaporilla no se limitaron a unidades de infantería y blindadas. A través de las vastas llanuras de la estepa de Zaporilla, el ejército ruso intentó realizar asaltos a pequeña escala y evacuar a los heridos utilizando vehículos todoterreno, ATV y buggies ligeros y rápidos. Conocido como el equipo Halcón de Hierro, el grupo de la 67 Metra OBM, Unidad de Propósito Especial, desarrolló tácticas de caza efectivas contra estos objetivos móviles. Estos vehículos, descritos como exitosos y efectivos por el ministro de Defensa ruso, Andrei Belousov, en agosto de 2024, fueron inútiles contra los drones FPV del Halcón de Hierro. Los drones FPV modificados se transformaron en sistemas de armamento maniobrables de alta velocidad, controlados por el operador a través de una transmisión de video en tiempo real. Esta operación redujo significativamente las posibilidades de que las fuerzas rusas se infiltraran en Zaporilla. Una vez más, las fuerzas armadas ucranianas mantuvieron este impulso y continuaron sus contraataques. Durante este proceso, comenzaron las operaciones en la retaguardia profunda en la región. El grupo Requiem de las Fuerzas Especiales Ucranianas Ballesta fue desplegado para esta operación especial. Esta unidad de élite se centró en cortar las principales líneas de suministro de municiones, combustible y personal del enemigo, atacando los convoyes de camiones rusos. Monitoreando los movimientos de los convoyes con UAV de reconocimiento, el grupo Requiem utilizó drones FPV para atacar la parte delantera y trasera de los convoyes, inmovilizando los vehículos en el medio. Estas tácticas de enjambre aseguraron la destrucción completa o la captura de los convoyes. Los ataques dirigidos a camiones cisterna de combustible, en particular, limitaron severamente la movilidad de las unidades mecanizadas rusas. Mientras estas operaciones sucesivas tenían lugar en el lado ucraniano, la situación en el frente ruso era grave. Según datos verificados visualmente de grupos de inteligencia de código abierto, las pérdidas de material de Rusia solo en este estrecho sector son asombrosas. De 12 a 15 tanques de batalla principales T-80BV y T-72B3, aproximadamente 30 a 40 millones de dólares, más de 20 vehículos de combate blindados, aproximadamente 15 a 20 millones de dólares y valiosos sistemas de guerra electrónica especiales que tardan meses en producirse.
En total, en solo una semana y en un área de solo 10 kilómetros, Rusia desechó equipo moderno por valor de aproximadamente 60 a 70 millones de dólares. A la sombra del impacto de esta llamativa lista de pérdidas, los canales rusos intentaron gritar un gran grito de victoria. ¿No es trágico? Supuestamente, las tropas rusas entraron en la aldea de Robotyne y izaron la bandera rusa, pero la realidad era muy diferente. El lugar donde los rusos afirmaban haber izado la bandera estaba en la zona gris fuera de la aldea, un punto donde nadie vivía. En ese momento las tropas ucranianas estaban ocupadas rompiendo las líneas rusas mucho más allá de Robotyne. Esta operación de bandera falsa no era más que propaganda fabricada para elevar la moral de los soldados rusos en el frente. Moscú estaba tratando de encubrir las aldeas que había perdido en el mapa con victorias falsas en la pantalla, pero esta propaganda no pudo cambiar los hechos. Los 10 kilómetros que Ucrania recuperó colocaron a la ciudad de Pologi, el centro logístico más crítico de Rusia en la región, dentro del alcance letal de la artillería ucraniana de 150 mm. El ejército ucraniano no necesita entrar en Pologi. Es suficiente con verla y poder alcanzarla. La semana pasada, los trenes rusos podían descargar municiones en la estación de Pologi y distribuirla al frente. Ahora, esa estación se ha convertido en una zona de objetivo. Rusia tendrá que descargar municiones a 40 o 50 kilómetros detrás de la línea del frente. Sin embargo, como se puede ver en las imágenes de video que hemos visto, los camiones militares rusos no tienen ninguna posibilidad en las líneas del frente. Los drones rastrean estos camiones las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y los destruyen en operaciones de ataque masivo cuando forman convoyes. Esta brecha en la línea Juliái-Poloi es una señal de alarma para los logísticos rusos en Crimea. Para entender por qué Rusia ha comenzado a mover apresuradamente sus sistemas de defensa aérea en Crimea hacia el norte, solo hay que mirar estos 9.5 kilómetros. Una de las razones por las que el Kremlin se encuentra en esta situación en las líneas del frente del sur de Ucrania es la mala gestión y la falta de despliegue de unidades experimentadas en el momento y lugar adecuados. De hecho, las tropas rusas en Zaporilla tampoco estuvieron a la altura en términos de logística y defensa. La 810 Brigada de Infantería Naval, que constituye una parte significativa de las fuerzas del Distrito Militar Sur, no pudo mantener sus posiciones defensivas contra las maniobras profundas de las tropas ucranianas, a pesar de tener personal experimentado de las operaciones de Mariupol y Kursk. Elementos del 58 Ejército de Armas Combinadas y varios regimientos motorizados también se vieron obligados a retirarse bajo una presión similar. El río Konka se utilizó inicialmente como parte de la defensa rusa. Sin embargo, con las fuerzas ucranianas cruzando el río, se convirtió en un obstáculo para la retirada rusa. A medida que las tropas rusas se retiraban a la orilla oriental del río, perdieron el control de puentes y puntos de cruce. Esto estrechó sus rutas de retirada, convirtiéndolos en blancos fáciles para la artillería ucraniana y el fuego de WAP. La finalización exitosa del cruce del río demostró la efectividad de la estrategia de contraofensiva general de Ucrania. Estos puntos de observación se utilizaron para monitorear los movimientos de las tropas rusas y dirigir el fuego de artillería. Al mismo tiempo, el alcance de los sistemas de artillería rusos que llegaban a la ciudad de Zaporilla y a los asentamientos civiles se redujo significativamente. Esto fue vital en términos de reducir las víctimas civiles y proteger la infraestructura crítica. Esto también fue un desarrollo positivo para la seguridad de la central nuclear de Zaporilla. Esto se debe a que podemos haber entrado en un periodo en el que es probable que disminuya el riesgo de actividad militar cerca de la planta. Las fuerzas cibernéticas ucranianas también desempeñaron un papel activo en las operaciones que trajeron éxitos inesperados en Zaporilla. Un grupo ucraniano que recopiló información de identidad y coordenadas de terminales de soldados rusos que intentaban reactivar terminales Starlink transfirió 2.420 paquetes de datos a las agencias de defensa y aplicación de la ley de Ucrania. Estos datos se utilizaron para poner las terminales en modo ladrillo, es decir, para desactivarlas. El segundo ejército más poderoso del mundo experimentó momentos increíbles en respuesta a esta situación. Cuando se desactivó Starlink, los soldados rusos se vieron obligados a reparar manualmente los cables en medio del campo de batalla porque las herramientas de comunicación modernas no funcionaban. La maquinaria de propaganda rusa, sin embargo, intentaba distorsionar estos hechos. Vladimir Soloviev, el principal propagandista de Putin, declaró: "Estas declaraciones, que trascienden los valores humanos, explican en cierta medida por qué las fuerzas rusas estaban fallando realmente en la línea Zaporilla-Dnipro". En otras palabras, bajo la presión del Kremlin, las fuerzas rusas se centran únicamente en la destrucción en las líneas del frente.
Sin embargo, esta visión estrecha, combinada con los ataques con drones de Ucrania, las operaciones de emboscada y la tecnología, a menudo deja a las tropas rusas sufriendo grandes pérdidas. Lo que sucedió en Zaporilla no fue diferente. La situación sobre el terreno mostró el colapso de la propaganda rusa. El avance de Ucrania en Zaporilla amenazó indirectamente la conexión terrestre entre Crimea y la Rusia continental. Esta conexión era vital para la sostenibilidad de la presencia de las fuerzas rusas en Crimea. El cambio en el equilibrio de poder en el frente sur a favor de Ucrania también tuvo efectos psicológicos. Mientras la moral de las tropas ucranianas aumentaba, la confianza de las tropas rusas se tambaleaba. Esta diferencia psicológica también podría afectar el curso de futuros conflictos. Además, este éxito podría fortalecer significativamente la credibilidad de Ucrania entre sus aliados internacionales. Ucrania tiene como objetivo consolidar sus ganancias y mantener la estabilidad táctica aplicando tácticas similares en otras líneas del frente, como lo hizo en Zaporilla. Sin embargo, mantener el territorio recuperado en esta región es importante en la primera etapa. Esto se debe a que las fuerzas rusas pueden intentar reorganizarse en la región como último recurso. Las medidas tomadas por Ucrania aquí son críticas. Las operaciones de desminado y los esfuerzos para continuar eliminando a las fuerzas rusas restantes de Zaporilla son pasos decisivos que deben tomarse después del éxito. Por lo tanto, es probable que el bando que tome precauciones mantenga la ventaja en los próximos días. Por ahora, las perspectivas parecen bastante prometedoras para Kiev. Los acontecimientos de la semana pasada en el frente de Zaporilla han resultado en un desastre completo para Rusia, sin ganancias, pero con pérdidas que equivalen a 2 meses de tiempo, cientos de soldados, docenas de vehículos blindados y 9.5 kilómetros de profundidad. Mientras Ucrania estaba bajo presión rusa en Donbass, demostró lo alta que es todavía su capacidad de morder al hacer un movimiento tan ágil y feroz en el sur. Mientras el ejército ruso se concentraba en Donbass, las fuerzas ucranianas dieron pasos muy críticos para hacer de Zaporilla un área un poco más segura. La guerra es un acto de equilibrio, y el lado de Kiev inclinó la balanza a su favor esta semana. El ejército ucraniano no solo ganó territorio, sino que también ganó la iniciativa. A principios de febrero, este poder estaba con Rusia. A mediados de febrero, había pasado a manos de Ucrania. Rusia se encuentra ahora en ese incómodo periodo de espera, tratando de predecir de dónde vendrá el próximo movimiento de Ucrania. Para un ejército cansado, desmoralizado y con redes de comunicación cortadas, la incertidumbre es más mortal que las balas. Pero por ahora, el cielo sobre Zaporilla es azul ucraniano, y esa bandera continúa ondeando en lo alto de los tejados más altos de las 10 ciudades liberadas. No olvides compartir tus pensamientos sobre este tema en la sección de comentarios. Esperamos verte de nuevo en nuestro próximo video de análisis, donde cubriremos los más mínimos cambios en las líneas del frente de la guerra entre Ucrania y Rusia, las noticias más críticas y explosivas presentado por TGN.